8 de la mañana con 6 minutos. Usted está viendo y escuchando XCBA Noticias, primera emisión. Me da mucho gusto saludar esta mañana en la cabina de la XCBA a un experto en la materia energética. También conoce bastante de economía. Es Ramsés Pech Razo. Él cuenta con 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y economía. Es ingeniero químico con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ramsés Pech Razo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un saludarlo. Bien, gracias por la invitación y les felicito, el estudio está muy bonito. Bienvenido. Pues bienvenido, gracias. El presidente de México firmó un decreto para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser empresas públicas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Y qué debe de saber la gente? Bueno, para nosotros los de a pie no hay ningún beneficio. Eso vamos a dejarlo bien claro. No hay. No hay. Eso no tiene nada que ver con tú y contigo y conmigo en las cuestiones que podemos decirle que nos puedan afectar en la vida cotidiana. Respecto a lo que sí puede afectar, son a los prestadores de servicios. ¿A quiénes? A todos los que tienen un contrato o ofrecen un servicio a Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cualquier servicio? Cualquiera. ¿Por qué? Porque anteriormente estaban bajo la ley mercantil Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Hoy ya no van a estar bajo la ley mercantil, sino bajo las cuestiones de las leyes públicas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tenía una controversia con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad podía ir a una instancia mercantil. Ahora ya no voy a poder hacer esto, sino que me tengo que acatar a las leyes públicas y ahora tengo que discutir no solo ya con Pemex, sino con toda la infraestructura que tiene hoy en día el gobierno. Y nosotros sabemos, como antes de la reforma energética, los problemas cuando tú te ponías contra Pemex o CFE, lo que te costaba el trabajo hoy en día. Lo segundo, hemos visto en el último estado de resultados que la deuda para proveedores, que es casi más de 200,000 millones de pesos. Esto significa una gran cantidad de dinero de individuos que se les debe y por lo tanto lo que vamos a ver, y con el documento que salió en forma pública de una reducción de más de 26,000 millones de pesos, vamos a ver que la proveeduría va a tener una complicación y sobre todo las pymes. ¿Por qué? Porque no van a tener dinero para pagarle en noviembre y diciembre a las empresas y las empresas no van a tener forma de pagar a las pymes. En el dado caso que exista dinero, va a ser hasta el mes de marzo del próximo año. Pero aquí viene uno de los grandes problemas y eso no importa que haya pasado estatal, el problema es que es dinero. El presupuesto para el año 2025 para Pemex va a ser el mismo que el 2024, lo dijeron el día de la reunión que se tuvo de los resultados del tercer trimestre. La Comisión Federal de Electricidad, por lo mismo, no creo que les vayan a aumentar el presupuesto. Entonces, vamos a ver un conjunto de ciertas dificultades y sobre todo económicas, sobre todo a las compañías que hoy sabemos que les pagan a más de 180 días, hasta 6 meses. Entonces, ¿qué va a ser lo perjudicial? Es que como ahora va a haber una mayor incertidumbre, los costos a Pemex van a incrementar, porque el costo financiero se tienen que cubrir las empresas. Y si te piden pedir prestado dinero, bueno, dependiendo quién te lo preste, te van a poner una prima de riesgo adicional por el pago. Entonces, hay muchos factores que esta reforma no creo que vaya a beneficiar a nosotros de a pie, no. Y a la proveeduría es un convenios que tienen que ver. ¿De dónde tiene información que asegura que en noviembre y diciembre va a ser complicado pagarle a los proveedores? Salió un documento en forma pública en varios medios de comunicación donde el director de Pemex Exploración y Producción iba a haber una reducción de 26,000 millones de pesos. Eso está en forma pública, salieron en varios medios y esto lo que dice es una reestructuración sobre todo en costos que se tienen que hacer en base a los dineros que hoy no hay disponible por parte de la nación. Recordemos que a Pemex se les asigna un presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme van entrando los ingresos, está haciendo los egresos y le está dando el dinero a Pemex. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en noviembre y diciembre. ¿Qué vamos a ver ahora con este regreso a ser una empresa pública, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, a diferencia de cuando estaban en el otro esquema? Nos contesta después de la pausa. Platicamos con el analista energético Ramsés Pech Razo sobre este decreto que firmó la Presidenta de México
para devolverle a Pemex y a la CFE a que vuelvan a ser empresas públicas. Con esto volvemos. Seguimos platicando con el analista energético y economista Ramsés Pech Razo. La pregunta era que, derivado de esta firma de esta reforma para que deje de ser Pemex y CFE una empresa productiva del Estado a ser empresa pública, le preguntamos qué beneficios hay antes, cuál era el beneficio, y después de esta reforma, cuál es el beneficio. Ahora ya siendo una empresa pública, Pemex y CFE, y ya no una empresa productiva del Estado como era antes, ¿qué diferencia hay antes a después? La única diferencia, o sea, no va a haber ninguna diferencia, nomás hay que cambiar los estatutos de Pemex y CFE, pero la única diferencia, por ejemplo, en el caso de Pemex, es que Pemex, al ser una empresa productiva del Estado, tenía que ir a financiar sus deudas en forma individual. Bien. Ahora lo que va a tener que hacer es que ahora sí va a tener el respaldo directo de la nación, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no va a ser como donaciones que estaba haciendo en años anteriores, sino ahora va a tener el respaldo directo de la nación para poder pagar las deudas. Hoy sabemos que Pemex tiene una deuda de más de 90,000 millones de dólares y estamos hablando de 20,000 millones de dólares para la parte de proveeduría. Entonces, entre estas cuestiones, en los últimos días vimos que el día miércoles, ante estos cambios y este decreto, los bonos que tiene Pemex y que están en su cotización subieron porque ya tienen el respaldo de la nación. Para eso sí les va a ayudar, eso no hay ningún inconveniente, o sea, en esa cuestión. Pero la pregunta aquí es que tenemos que hacernos todos. Pemex, hoy en día la queremos convertir en empresa de extracción de hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. Queremos que utilice las refinerías para transformar el hidrocarburo. Queremos que importe gas licuado de petróleo, que importe gasolina, diésel, turbocina. Queremos que se meta en la planta de la generación de electricidad con parques eólicos y solares, y aparte queremos que se meta a la extracción de litio. Entonces la pregunta aquí que tendremos que realizarnos, ¿para qué queremos a un Pemex? Si hoy le estás dando 600,000 millones de pesos de presupuesto, le estás haciendo varias cosas que tiene que hacer adicionales y le vas a dejar el mismo presupuesto, y aparte tiene que ver cómo reducir los gases de efecto invernadero de los procesos que tiene en todo su conjunto, en todas las plantas. Entonces Pemex tendrán que darle alrededor, a partir del año 2026, alrededor de entre 800 hasta 1 billón de pesos de presupuesto, cosa que no va a suceder. La única solución es que entren los privados, pero los privados, ¿cómo van a entrar si hay un precedente, como vimos en la refinería de Tula, a la compañía francesa que le expropiaron la planta de hidrógeno? Y vemos también el caso de China, la compañía china que le quitaron la planta en Sonora. Y el litio, pues no lo puede extraer más que la nación. Entonces, la incertidumbre se crea en la proveeduría, es cómo me voy a poner de acuerdo con Pemex en dado caso que me quiera expropiar algo de una propuesta de un servicio. Entonces hay mucha incertidumbre. Entonces ahorita una de las cosas que nos va a afectar directamente a todos nosotros es en el 25, cuando se haga la revisión del TEMEC. ¿Por qué voy a decir esto? A ver, ¿qué van a revisar en el TEMEC? Van a revisar la política de antimonopolio de las empresas estatales, los órganos reguladores, y aquí es donde caemos en una falacia muy importante que se debe de considerar, porque Estados Unidos, todos sabemos que son buenos negociadores en cuanto a cuestiones comerciales. El TEMEC no es un acuerdo político, es un acuerdo comercial, en donde van a decir, a ver, Pemex es parte de la Secretaría de Energía hoy en día, ¿ok? Uh-huh. Los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía van a ser parte de la Secretaría de Energía. Sabemos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen una silla en el Consejo. Uh-huh. Entonces, imagínate la incertidumbre que le creas a un privado si quiere un permiso en donde le haga la competencia Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, pudiera caer la tentación que diga la Secretaría de Energía, no le doy el permiso al privado. Y entonces van a decir en el TEMEC, ¿cómo aseguras que sí le vas a otorgar los permisos que no afecte? Bueno, y entonces, esta reforma, ¿que no tuvo razón de ser o qué? Para mí, la única razón de ser es nada más salvaguardar la parte financiera de Pemex para que no afecte la calificación de la nación. Nada más. ¿Por qué? Porque Pemex afectaba directamente a la calificación. Ahora, como ya va a estar protegida, va a tener una mayor cantidad de recursos. Es lo único que se trata esta reforma. Es protección nada más de Pemex. O sea, uno pudiera pensar
Pues va a bajar la gasolina. No. Va a bajar la luz. No. Eso es algo positivo, ¿no? No, la luz no va a subir. La luz va a subir el próximo año, lo que la inflación se observa en diciembre, lo acumulado. Así es la regla. Si hay un 4.50 o 5%, eso es lo que vas a incrementar la tarifa de la electricidad. Y la gasolina se va a incrementar lo que es la inflación al IEPS. O sea, entonces está diciendo que esta reforma únicamente fue para darle el respaldo económico de la nación. A Pemex y a CFE. ¿Nada más? Nada más. Es lo único. Pero anteriormente ya tenían respaldo económico. Pero lo que tenías que hacer es que tenías que hacer un artilugio de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público sacando un dinero y tenía que ser justificado para apoyar a Pemex. Hoy no, hoy ya no tienes que hacer nada de ese tipo. O sea, era indirecto el apoyo antes. Ándale, así era, en directo. Es lo único. Y el tema de la refinería de Dos Bocas, ¿qué ve el experto energético? Que vemos que es una refinería que está en fase de pruebas, ya está comprobado en el mes de septiembre. Julio y agosto metieron crudo. Salieron productos como gasolina, pero no gasolina, sino salieron, haz cuenta que les voy a explicar. Por ejemplo, tienes la refinería, tienes el crudo y tenemos en la primera fase una torre de destilación. Esa torre de destilación... Vamos a platicarlo así con manzanas y peras para que comprendamos. A ver, más clarito, a ver. A ver, haz de cuenta que tienes el crudo. Eso. Entra a una torre, le meto una temperatura como cuando hiervo el agua. Cuando hiervo el agua en la casa, ya sabes que sale un vapor. Sí. Ese vapor son los productos ligeros, que nosotros llamamos naftas. Y en la parte de abajo, que es el agua que se queda, está el combustible y lo pesado. Bien. Lo que hicieron, nada más lo que hicieron es meter una corriente de crudo a esta fase primaria, sacaron naftas, las almacenaron, y hoy lo que están haciendo es pruebas en las que llamamos hidrodesulfuradoras, que es que le quitas el azufre y donde haces la reformación de las gasolinas. Eso es lo más lo que están probando. Hoy lo que está haciendo Dos Bocas es simplemente pruebas, no está refinando crudo. Son puras pruebas nada más lo que está haciendo. Más o menos un tiempo estimado de cuando ya Yo creo empiece. acuérdense que hubieron 6 empresas que hicieron el armado de esta refinería. Y cada empresa tiene que cuidar que entregue bien de acuerdo a las condiciones y especificaciones dadas. Porque si no lo entregan bien, bueno, pues tienen que repararlo o hacer las condiciones que quedaron de acuerdo a todo esto. Yo calculo que va a empezar a trabajar como al 50% como a finales del próximo año. O sea, pero sí va a funcionar. No, sí va a funcionar. O sea, sí fue una buena apuesta construir una refinería. Para Pemex sí, para la Nación no. ¿Por qué para Pemex sí y por qué para la Nación no? Para Pemex sí, porque fue un dinero que no tuvo que financiar o ir a buscar el financiamiento porque fue otorgado por medio de la asignación en el presupuesto. No tiene que devolver el dinero. Respaldo económico de la Nación. Exacto. Para la Nación no, porque estamos hablando que son casi 400 a 500 mil millones de pesos lo que costó la refinería. Y aparte, ese dinero se pudo haber utilizado en mejorar la infraestructura de las 6 refinerías que tenemos hoy en día. Imagínate. O sea, podemos entender que lo que nos está diciendo es que no fue una buena apuesta correcta, sino que se tuvo que haber invertido ese dinero en las que ya existían. Y hacer una refinería pequeña de 100,000 o 200,000 barriles. O sea, ¿no fue correcto hacer la refinería para Ramsés Pech? No, porque, a ver, no es que no haya sido correcto, sí se necesitaba, pero no de ese tamaño. Yo esperaba una menor. Bien. ¿Por qué les digo pero esto? sí era necesaria. Necesaria, sí, porque Tampico, Madero y todas las que tenemos ya están muy viejas y no le metieron dinero. Hubieran metido dinero y tuviera sido funcional como el dinero que le están metiendo en Tula. El problema de la refinería Dos Bocas es que todo el mundo piensa que la refinería nos va a volver autosuficientes. Eso es mentira. La refinería solo va a proporcionar el 21% del total de la demanda de gasolina y el 30% de diésel. No nos va a volver autosuficientes. Entonces, nunca. No, es que no vamos a hacerlo. Olvídense, en México tampoco existe soberanía energética, no hay. No sé de dónde sacan esa palabra de soberanía energética. Para que tú seas un soberano energético, todo lo que tú produces o tomas de los recursos naturales o de las energías primarias, lo transformas dentro del país y no importas nada. Eso es soberanía energética. Autosuficiencia energética significa que yo tengo mis propios recursos y no necesito de nadie más. E independencia energética es que no le compro a nadie más. Seamos realistas, compramos gas licuado de petróleo que importamos, gas natural, turbocina, gasolina, diésel,
Y en México hay que recordar que nosotros no somos tecnólogos, somos ensambladores de tecnología. Por eso tenemos la parte de manufactura. Acuérdense que el 82% de lo que exportamos nosotros a todo el mundo va a Estados Unidos. Por eso somos un país dependiente de la economía de Estados Unidos, querramos o no. Y yo se los aseguro que en 13 décadas nosotros, de ser exportadores, nos vamos a convertir en importadores de carros de Estados Unidos. Platicamos con el analista energético y económico Ramsés Pech Razo. Terminamos de platicar, regresando de la pausa. Pues, norme usted su criterio en torno a esto. Volvemos. 8 de la mañana con 31 minutos. Usted ve y escucha XCBA Noticias, primera emisión. Platicamos con el analista energético Ramsés Pech Razo de muchas cosas, en particular de esta reforma donde Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten a ser empresas públicas. Ya nos habló de las ventajas, desventajas, hablamos de la refinería, hablamos del futuro de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ya nos dijo que no vamos a ser autosuficientes para tener la gasolina, no va a bajar la luz. Y el tema aquí es el siguiente. Pues ya hablamos de estas cuestiones técnicas, pero ante nosotros vemos dos escenarios. El primero, van a continuar las reformas legislativas en el Congreso. Están planteando ya los legisladores eliminar los organismos autónomos, entre otros, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, el INAI, todo lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás. Y el otro escenario son las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, con Kamala Harris o Donald Trump. Ambas van a impactar a nuestro país. Empecemos por la desaparición de los órganos autónomos, que está ya planteado en la Cámara de Diputados y Senadores proceder. Sí, y eso que va de esa desaparición, INAI, FAE y todos los órganos reguladores, es los que daban un balance en el mercado, porque cualquier inconveniente que tenía un particular con una secretaría o con cualquier empresa que tuviera el Estado, podías tener la información. Hoy mucha de la información está reservada, lo estamos viendo en dos bocas que se está reservando la información. Entonces, esto lo que nos va a causar es un problema en el TEMEC. ¿Por qué? Porque hay un capítulo de tener las mejores prácticas, y las mejores prácticas significa tener órganos reguladores para que pueda haber piso parejo en los mercados. Al haber una desaparición y una absorción por parte de la Secretaría de Energía y algunas secretarías, se convertirían en juez y parte porque influirían en decisiones. Esto no lo están viendo con buenos ojos en Estados Unidos. Entonces, nosotros firmamos en el 2020 con ciertas políticas públicas que estaban en su momento, ya cambiaron. Entonces no pensemos que el TEMEC va a ser lo mismo que firmamos en el 2020, va a cambiar radicalmente, va a ser muy ríspida la negociación, y los únicos afectados que vamos a hacer somos ahora sí el ciudadano de a pie. Eso se lo digo yo, ahí sí nos va a afectar a nosotros. Porque me dicen, no, que el TEMEC, ¿qué tengo que ver yo? No, es que tenemos que ver mucho. El 82% de lo que exportamos nosotros al mundo va a Estados Unidos. Y nosotros dependemos de Estados Unidos de la manufactura. Y vemos las cadenas de manufactura que están en el centro de la República Mexicana y ciertas plantas que se están por instalar. Algo que me ha llamado mucho la atención es que lo que se llama el nearshoring, que es la relocalización de las empresas. Bueno, en América Latina se hizo un cálculo donde se espera que van a llegar 78 mil millones de dólares, de los cuales el 40-45% podría venir a México. Se está discutiendo Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, el resto. Pero yo veo que ese 40% que posiblemente llegue a nosotros pueda disminuir en un 10, un 15%. ¿Por qué? Porque la realidad es que están viendo en Estados Unidos que el incremento de los costos del transporte, porque en México movemos el 70% vía terrestre, tiene un sobrecosto del 40%. Le resulta más barato mandar un barco de Brasil a Houston, claro, que mandarlo del centro de la República a Houston, claro, por la inseguridad. ¿Y eso qué nos afecta? Que las cadenas productivas en donde influyen ciertas pymes, pues se van a tener su reducción. Y yo quiero decir algo aquí muy importante, y eso ojalá que alguien nos escuche aquí en Tabasco. Yo ya he visto... A ver,
Claro que, pero por supuesto, lo escuchamos en todo el estado, Bueno, y más allá de... Bueno, pues voy a ser claro y sincero para Tabasco. A ver, yo he escuchado mucho al gobernador y he escuchado mucho a la Secretaría de Economía y todo lo demás. Está bien. Hay muchos planes, pero yo creo que uno de los principales, creo que la vocación de puerto de frontera, yo ya vi que se está haciendo modificaciones y todo el relajo, debería ser de manufactura. ¿Por qué digo yo de manufactura? A ver, podríamos sacar un puerto que pudiera tener chips y los mandamos por barco a Houston, que es lo que necesitan los carros. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos gas. Entonces ahorita va a haber una interconexión de Cactus a Dos Bocas para llevar el gas a la refinería. ¿Por qué no hacemos una interconexión de Cactus hasta Frontera para tener gas y poner una planta de ciclo combinado para generar electricidad? Aquí en Tabasco no generamos electricidad, proviene de las plantas, pues, de las hidroeléctricas de Chiapas o de alguna región del país para que podamos tener electricidad. ¿Por qué no ponemos una planta nosotros si tenemos gas? ¿Y ese planteamiento ya se hizo directamente de manera oficial al gobierno? No sé si están en los planes. Anteriormente, los anteriores gobiernos, se había lo que se llamaba la ruta del gas, que se tenía que construir unos ductos, se tenía planificado el puerto Dos Bocas, hacerlo industrial. Yo creo que esa es su vocación del puerto. Esa es la propuesta. Sí, esa es la propuesta. Ahora, en torno a la desaparición de los órganos, no va a ser correcto si se desaparecen estos órganos. No es correcto porque creas incertidumbre y sobre todo al crear... Pero argumentan que pues no sirven para nada. No sé, no tienen función de ser. No, sí tienen mucha función porque regulan, evalúan, analizan y sancionan. Entonces va a ser un error que los legisladores eliminen estos órganos autónomos. Sí, y qué bueno que me dices de los legisladores, y se los voy a decir con las palabras. Todos los legisladores que nos están representando hoy en día en el Poder Legislativo tienen una miopía energética. ¿De todos los partidos políticos? De todos los partidos políticos. Ustedes vieron los últimos discursos y hablaron de cómo generar la electricidad con energías limpias. Pero eso no es el problema, eso no es transición energética. La transición energética tiene que ser es cómo dejo de utilizar combustibles fósiles, que es gas natural, el petróleo y sus derivados como gasolina y diésel, y el carbón. Díganme ustedes, si consumimos al día 800,000 barriles diarios, entre 800 y 900,000 barriles diarios de gasolina, 400,000 a 450,000 barriles diarios de diésel y de turbocina más de 100,000, ¿qué contamina más? Pues el transporte, ¿vale? Pero resulta ser que en México solo hay 14,000 carros eléctricos puros, que no tienen escape, pero hay más de 200,000 híbridos. Los híbridos contaminan porque consumen gasolina, solo reducen un 30%. Entonces yo creo que lo que falta aquí en nuestro país, y eso creo que tendría que ver el Poder Legislativo, es urge hacer una ley de transición energética en donde se establezcan los objetivos y en donde cualquier administración en el futuro no los cambie. Porque lo hemos visto, y lo hemos visto en los últimos años y en esta nueva política que está teniendo, es cada administración que está llegando en este país cambia las políticas públicas energéticas, cambian al director, cambian las políticas, cambian las estrategias de Pemex, cambian las estrategias de Comisión Federal de Electricidad, cambian los planes que se tienen, pero no hay una secuencia. Pregunto yo, ¿por qué crees que Estados Unidos en 1973 hizo un plan estratégico de 40 años y hoy es el primer productor de crudo en el mundo? ¿Es el que más gas natural licuado exporta? ¿Es el que tiene 18 millones? Porque hay un plan. Porque hay un plan más importante. Entonces, si gana Kamala Harris... Allá vamos, ese es el punto. Viene ya el escenario de la elección presidencial. A México, ¿quién le conviene que quede? ¿Donald Trump o Kamala Harris, energéticamente hablando y económicamente hablando? Mira, si hablamos de Kamala Harris se está yendo mucho por la transición a vehículos eléctricos, que es lo que trae John Biden con la política de inflación, su ley de inflación. ¿Esto qué sucedería? Que Estados Unidos construiría sus propios carros, tendría sus socios comerciales, como puede ser Brasil y todos los demás de países de América Latina, para que ensamblen carros eléctricos, si con México no se ponen de acuerdo. Y en un periodo de tiempo yo creo que Estados Unidos podía cambiar a carros eléctricos en 4 o 5 décadas y dejar los combustibles. Y nosotros nos quedaríamos consumiendo todavía combustibles en México. No nos conviene, porque en ese sentido nosotros nos convertiríamos ahora en importadores de carros eléctricos y la exportación de carros de combustión en Estados Unidos pues ya no habría tanta como se tiene en un momento dado. Donald Trump,
Donald Trump ya sabemos que nos va a poner lo del aranceles. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, el senador Sullivan, que es del mismo partido de Trump, metió una propuesta de ley en donde dice que no se permita a Estados Unidos que se mande gas natural a México porque es un país corrupto para que pueda exportar el gas de Estados Unidos a otros países. Entonces, si llega Donald Trump y hay una propuesta, nos pondría a poner aranceles para la exportación de gas natural a otros países, ¿sale? Entonces, eso es un problema que vamos a tener en la parte arancelaria. Entonces, ¿eso qué va a incrementar? Que todo lo que importamos se incrementa el costo. No, hermano, la verdad que uno con una entrevista uno sale contento y dices, bueno, viene lo mejor. No, hermano, pero ya este panorama que nos pone Ramsés Pech es bueno, ¿y qué vamos a hacer? A ver, yo les doy un panorama de la realidad. Nosotros tenemos que decidir como población qué vamos a hacer. Bueno, algo positivo, pues. Es que estoy aquí. Bueno. No, pero algo positivo de todo esto. Bueno, a ver. Algo bueno, pues, para ir de salida, ya para irnos. ¿Qué te puedo decir? Algo positivo. Pues sí, hermano, porque... No, es que... mira, ve, entre más hablas, me voy cayendo más. Y tengo ya la cabeza aquí en la mesa. De los salarios mínimos. No, hermano, no. Mira, mejor en otra oportunidad platicamos. Bueno, algo bueno. Ya hasta el de usted, ya le dije, hermano, ya lo manejo, ya, Ramsés Pecho. A ver, algo bueno. Ya para irnos. Sí. Y es del Estado. Algo bueno del Estado es que es la única oportunidad que vamos a tener, si no se aprovecha en estos últimos 5 años, en crear infraestructura para el Estado. Ya no vamos a tener otra oportunidad. Bueno, eso es algo bueno. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que se necesita? Que haya una interrelación en la parte federal con la estatal, porque ya es justo que Tabasco ya le pongan infraestructura. El Tren Maya, nomás tenemos una partecita. Bueno. ¿Vale? Necesitamos infraestructura para Entonces, lo bueno es que haya construcción de infraestructura. Pero que sí haya. Y sobre todo Puerto de Frontera. Y por favor, la vocación que teníamos hoy del sector de hidrocarburos ya desapareció en Tabasco. Tenemos que convertirnos en un factor de manufactura. Tenemos un puerto y tenemos una cercanía a Houston y con puertos con Estados Unidos. Eso es lo que yo sería para bueno. Muy bien, don Ramsés Pech. Razo le manda muchos saludos. La gente se está comunicando. Por acá nos dice Vanessa. Muy buena entrevista con Pech, dice. Pues ahí están las cosas, ya escuchó usted, norme su criterio, si estaba ya decaído en lo que venía escuchando, que no va a estar halagador el escenario, ya terminó, dijo, va a estar bien, tiene que haber infraestructura, pero ya en otra oportunidad platicamos con Ramsés Pech. Razo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y vamos a la pausa, está usted viendo y escuchando XBA Noticias, primera emisión, 8 de la mañana con 43 minutos. Regresamos.